7 de la mañana, 40 minutos. Prisión preventiva y arresto domiciliario total decretó el Juzgado de Garantía de San Antonio para los dos detenidos tras un procedimiento policial llevado a cabo en el sector de Yoyeo, en la comuna de San Antonio. Ambas personas iban al interior de un vehículo que atropelló e hirió a un carabinero durante una fiscalización. Ahí falleció el conductor del automóvil tras intentar darse a la fuga, luego de ser abatido por personal policial con su arma de servicio. La ministra del Interior, Carolina Toá, puso en discusión el actuar de Carabineros. A ver, cuando se discutió la ley Naín Retamal, lo dijimos aquí en la radio muchas veces, el punto neurálgico de esta ley era el artículo 7 sobre la legítima defensa privilegiada y en qué casos operaba. Recordemos que hubo una negociación entre gobierno y oposición en que finalmente se restringió, de acuerdo a lo que quería la oposición, se restringió la defensa legítima privilegiada a la posibilidad de respuesta ante una agresión que significara riesgo en la vida o la integridad física grave del carabinero o de un tercero que estuviera en ese lugar, ¿no? Que estuviera ahí junto al carabinero. Bueno, resulta que eso fue. ¿Y qué ocurrió en este caso? Y nosotros lo dijimos aquí en Bio Bio, dijimos, bueno, pero ¿cuál es la casuística acá? Porque se tienen que ver los casos prácticos. Y lo dijimos, si una persona va escapando, ¿se le puede disparar de acuerdo a la legítima defensa? No. ¿Por qué no? Porque ha cesado la agresión, terminó la agresión. En este caso, y por eso dijimos que la ley era bastante restringida y dijimos que no cambiaba tanto la situación que ya existía con respecto a la legítima defensa, salvo en que el peso de la prueba ahora correspondía al Ministerio Público, pero debiera corresponder siempre. Hay que probar los delitos. O sea, si se aplicara bien la ley que existía, no debiera, y que se aplicaba a Carabineros, existe para nosotros, no debiera haber habido cambios importantes, relevantes, y en segundo lugar que el carabinero no podía ser formalizado de inmediato, salvo que hubiera ya una prueba contundente en contra de él. Ese es el único cambio, pero en materia de fondo no hay grandes cambios. Y al primer caso en que se utilizó la UCI, en el primero ya hay discusión y la ministra del Interior, Carolina Toá, empieza a señalar: habrá que ver en qué circunstancias se usó la UCI, porque si es que fue para impedir el atropellamiento está bien, pero si se produjo después del atropellamiento, el carabinero tendría, y eso es lo que está indicando, está dando un indicio, tendría responsabilidades penales. Yo creo que esto va a generar una discusión gigantesca nuevamente, y eso es lo que pasa en nuestro país. Porque cuando se llega a estas negociaciones, al final se llega a la nada y no hay un acuerdo amplio sobre este tema, para nada. Y en segundo lugar, porque quedan las cosas con cierta ambigüedad. Claro, digamos además que hay también una doble versión del Ejecutivo, porque lo primero que se dijo respecto a este caso es que si bien la ley todavía no estaba publicada, porque sí estaba promulgada, pero no estaba publicada en el Diario Oficial el día en que se registró este incidente ahí en San Antonio, el ministro de Justicia decía que era altamente probable que esta nueva ley beneficiara a este carabinero, y esa fue la primera versión que se entregó. Reitero, estaba promulgada pero no publicada en el Diario Oficial. El día de hoy, a las 6 de la mañana, sí apareció publicada la ley Naín Retamal, que es la 21.560, y ya está vigente por lo tanto. Y de ahí conocemos la otra versión o el matiz que pone la ministra del Interior. Sí, sobre esto hay que señalar que hay un principio en derecho penal que es el principio pro reo. Y el principio pro reo es que siempre la nueva ley va a beneficiar a la persona imputada. Le pongo un ejemplo cualquiera. Si hay un hecho que está penado, se comete ese delito y después ese delito, por ejemplo, esa ley se revoca, ya el delito no existe, esa ley, en virtud del principio, estoy hablando de un tema extremo, ¿no? De un ejemplo extremo, esa ley se aplica en forma retroactiva porque beneficia al reo. En este caso, así sería, por el principio pro reo, que es un principio internacional, no es un invento chileno. Y tiene razón en este caso el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ahora, lo que está ocurriendo con el flanco que se está abriendo en estos instantes con los dichos de Carolina Toá, yo creo que va a ser un gran tema durante la semana. Imagínense que el Ministerio Público inmediatamente formaliza el carabinero un pocos días más por todo esto. Vamos a tomar contacto con Simón Valdebenito. Simón, te escuchamos.
Sí, fue ayer donde se concretó esta audiencia de control de detención. El juzgado de garantía de San Antonio decretó prisión preventiva y arresto domiciliario total para los 2 imputados acusados como los autores del delito consumado de microtráfico de drogas ilícito llevado a cabo durante la tarde del pasado 8 de abril, el pasado sábado, durante un procedimiento policial de control vehicular en el sector de Yoyeo Alto en la comuna de San Antonio. Recordemos que durante este hecho un carabinero resultó herido tras ser atropellado por el vehículo en el que estaban a bordo estos 2 acusados junto a una tercera persona, el conductor, quien fue abatido por otro carabinero que estaba en el lugar tras emplear su arma de servicio, una subametralladora Uzi, las cuales volvieron a usarse recientemente durante patrullajes preventivos en medio de una serie de asesinatos a carabineros durante el último mes. Frente a esta situación, la ministra del Interior, Carolina Toá, tal como comentaban ustedes, señaló en una entrevista con Mega Noticias la posibilidad de cuestionar el actuar de carabineros quienes dieron muerte al conductor del vehículo. Si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida es otra. Lo que hay que establecer en la investigación es si el disparo es para evitar el atropellamiento o para evitar la huida. El fiscal Fred Silva aseguró que en el interior de la guantera del vehículo y en uno de los ropajes de uno de los imputados se encontró un total aproximado de 5 gramos de cannabis y dinero en efectivo, solicitando la prisión preventiva para ambos acusados. Estos hechos descritos constituyen, a juicio nuestro, el delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en pequeñas cantidades. En ambos, los detenidos son autores y el hecho, señorías, nos parece que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En adición a la gravedad penal del delito, naturaleza del mismo hecho, uno debe haber sido condenado por un delito que tiene sanción de pena de crimen y el otro magistrado se encontrará en cumplimiento de la medida cautelar. Por otra parte, la abogada defensora Diana Venegas apeló a la presunción de conciencia para ambos imputados, solicitando una medida cautelar más leve a lo que solicitó la Fiscalía. Mis representados iban en el automóvil y no eran las personas con las cuales encontraron ni el dinero ni las especies que el Ministerio Público le quiere imputar. La defensa viene a estimar que la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público es desproporcionada y es por ello que la defensa viene en solicitar una medida cautelar diversa en base al delito que se le está imputando el día de hoy, como una firma mensual y un arraigo a su señoría o en su defecto lo que vuestro tribunal determine. Por lo tanto, el magistrado Cristian Subieta acogió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para uno de los imputados, quien había sido formalizado previamente por otros delitos, ordenando su ingreso inmediato al centro penitenciario de Valparaíso. Respecto del imputado, se encuentra hoy formalizado por el delito de robo de lugar habitado, como asimismo el delito de microtráfico. Primera luz, la medida cautelar requerida por el Ministerio Público resulta desproporcionada, tendría la pena asociada al ilícito, no es menos cierto que el tribunal estima que, dado los antecedentes personales del imputado en cuestión, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual accede a lo peticionado y a su respecto decreta la prisión preventiva. En relación al otro imputado, contaba con una condena previa de robo con intimidación cuando era menor de edad. Por lo tanto, se consideró la prisión preventiva como una medida desproporcionada en la actualidad y se decretó arresto domiciliario total. El tribunal fijó en 120 días el plazo de la investigación. Catherine Tomás. A ver, esto va a tener implicancias políticas enormes. Primera vez que se usa la UCI, que es la subametralladora, e inmediatamente hay problemas acerca de la interpretación de una ley que fue aprobada recién, que fue promulgada por el presidente de la República la semana pasada. Y la promulgación se realizó temprano cuando asesinaron al carabinero. O sea, al último carabinero. O sea, es impresionante cómo el desacuerdo que hay en materia política se manifiesta de inmediato. Asesinaron al cabo Daniel Palma en la noche, a las 9:10 de la noche, y en la mañana siguiente, como reacción, el presidente Gabriel Boric promulgando la ley. ¿Qué significa promulgar? Firmar, ¿no es cierto? Firmar la ley. Después hay que publicarla, ahora. Que se publicó hoy día. Exactamente. Sí. Pero entonces resulta que esta ley, que está fresquita, ya tiene problemas. Y tiene problemas con las declaraciones ayer de la ministra Toá. Ahora, uno podría haber pensado, ¿era necesario que hablara Toá o era mejor que dejara operar el sistema y que el fiscal investigara, que los tribunales resolvieran? ¿Era necesario que se metiera en esto o no? Una pregunta desde el punto de vista político.
para qué lo hizo. Y todo esto tiene que ver, además, con todas las diferencias que hay al interior del conglomerado de gobierno. Yo creo, Simón, en este caso, que va a haber muchísimas consecuencias. Ahora, habrá que ver también cómo se desarrollaron los hechos, pero lo que entendemos es que el disparo se produjo al vehículo por la parte posterior cuando escapaba. Sí, Simón. y no se conoce porque estamos hablando del tipo de armamento que se utilizó, una subametralladora UCI, respecto de la cantidad de disparos que se habían perpetrado en el lugar. Eso es parte de la investigación. Nosotros hemos preguntado y Carabineros todavía no ha clarificado eso, pero cierto que será parte de la investigación. El general director Ricardo Yáñez visitó al funcionario de Carabineros que se encuentra hospitalizado en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el que fue atropellado, y en el lugar ahí también comprometió apoyo institucional y jurídico para el funcionario de Carabineros que perpetró el disparo contra este automóvil y que en definitiva dio muerte al conductor del vehículo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Simón. Quedamos en contacto. A ver, agreguemos también otro punto de vista, es la del padre del joven fallecido. Él dice que Carabineros usó una fuerza desmedida en contra de estos jóvenes, que es parte también del contexto en que se da esta situación y porque en las discusiones acá en Bio Bio, la radio, siempre agregábamos este factor, ¿no? La tensión, la rapidez, la instancia en la que se da este tipo de situaciones. Esta persona entrevistada hoy en el diario El Líder de San Antonio se llama Álvaro Toro. Está en shock, tratando de asimilar lo que pasó con su hijo, David Toro Córdoba, muerto a disparos después de atropellar a un carabinero en la calle Ginebra de Yoyeo Alto. Álvaro Francisco Toro Alegría rompió el silencio y decidió hablar a nombre de su familia. Frente a las instalaciones del Servicio Médico Legal en Tejas Verdes, Álvaro Toro contó que supo de la muerte de su hijo luego de estar en una reunión familiar en la casa de los abuelos. Y cuando nos estábamos yendo en la tarde, me llama mi hijo mayor, Jordán, para comunicarnos que habían matado a David. Y en ese momento no sabíamos lo que había pasado, cómo había sido. Nada, dice. El padre de este joven muerto dijo que luego de esto se trasladó al hospital para ver si estaba ahí. Después fuimos a Carabineros y nada. Así que como conozco, me fui directo al lugar donde ocurrió el hecho y le pedí información y colaboración a Carabineros que nunca me prestaron. Uno de ellos dijo que iba a tratar de averiguar porque no estaba autorizado para que pasaran personas. Y después de más de media hora esperando una respuesta, me metí y encontré a la polola de mi hijo, que me confirmó la noticia. Mi hijo a sus 19 años no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era su esfuerzo y no tenía los papeles al día. Así que a lo mejor eso lo asustó. Pero no era para que Carabineros usara una UCI contra las personas. Menos contra mi hijo, porque luego de darle un disparo en la cara, bajarlo del auto y rematarlo, porque eso es lo que se comenta. Pero como no estuve en el lugar, sé eso porque es la noticia que está dando vueltas, dijo con profunda tristeza Álvaro Toro. Según este padre, el joven había conversado conmigo porque quería reparar el auto y aparte de eso tenía problemas en el motor de partida, que por lo tanto lo que él dice es que se asustó finalmente con el control que se estaba haciendo porque no tenía los papeles al día del vehículo y que es eso lo que sucede. Además anuncia acciones legales en contra de Carabineros porque considera que hubo uso desmedido de la fuerza de parte de Carabineros en relación particularmente de su hijo que falleció finalmente, el homicidio de su hijo ese día en San Antonio. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski. Así es, porque nos hemos trasladado hasta la Fiscalía Nacional, acá en pleno centro de Santiago, debido a una reunión muy importante que está teniendo hasta ahora el fiscal nacional Ángel Valencia con el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y también el subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara. Ellos tenían una pauta que tiene que ver con temas de seguridad nacional, pero también tiene que ver, por supuesto, con la contingencia y precisamente con la detención de estas dos personas, ya lo decía Rodrigo Pino en su informe, y tiene que ver con este operativo del OS9 de Carabineros que confirma entonces la detención de dos imputados implicados en el homicidio del carabinero Daniel Palma. Es una información que está en desarrollo, ya fue confirmado por la Fiscalía y nosotros estamos a la espera de que salgan las autoridades. Por supuesto, también le vamos a preguntar por ese tema. Pero cuando estaban llegando, el ministro del Interior, Manuel Monsalve, llegó en vehículo, no lo pudimos entrevistar a la pasada, pero sí quien se bajó del vehículo en la calle e ingresó por el acceso peatonal fue el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. A él le consultamos precisamente por este tema y esto fue lo que nos contestó. Subsecretario, ¿se puede confirmar la detención de los daremos detalles saliendo de esta reunión, pero efectivamente la información es correcta. Gracias.
La información es correcta, entonces, dice el subsecretario de Prevención, Eduardo Vergara, a lo mismo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, esta mañana, que confirma que hay 2 personas detenidas por el asesinato del cabo de Daniel Palma. Una situación que, por supuesto, estamos nosotros a la espera de que pueda llegar las autoridades, por supuesto, para responder y confirmar la situación que tiene que ver con estas 2 personas detenidas que están imputados entonces por el homicidio de este funcionario policial, hecho ocurrido la semana pasada. Bío Bío, la radio. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Lo que está ocurriendo está cobrando una importancia enorme desde el punto de vista político para el gobierno. Recordemos las dificultades que ha tenido el gobierno con la coalición más próxima al presidente Gabriel Boric, con Apruebo Dignidad, que es su coalición. Los diputados de Apruebo Dignidad o se abstuvieron o rechazaron parte de la ley Naín Retamal en su artículo 7. Después en el Senado prácticamente tienen muy pocos parlamentarios, pero no contaron con esos parlamentarios en general en el Senado. Y por lo tanto hay una división muy, muy grande. Hubo marchas incluso. Recordemos que el presidente del Partido Convergencia Social, que es el partido del presidente Gabriel Boric, participó en una marcha. Y eso es muy grave, porque ¿cómo va a participar en una marcha el presidente del partido más oficialista que debe existir? Una marcha en contra de la ley Naín Retamal mientras se estaba tramitando ahí en el Congreso. Digamos que él había participado antes de la discusión y después estaba marchando afuera eran básicamente estudiantes secundarios los que estaban ahí manifestándose. Entonces, aquí hay una división profundísima. Y en estos momentos han pasado 2 cosas. Primero, que el presidente Gabriel Boric ha tenido una escasa participación en la tramitación de estas leyes, que son esenciales en el día de hoy. Yo diría que en la agenda política están casi en el primer lugar y han superado incluso por la urgencia, por la emergencia, las leyes que son, digámoslo así, reformas estructurales, ¿no? O sea, se está hablando más de la agenda de seguridad que la reforma tributaria, que la reforma de salud, que la reforma de pensiones en estos momentos. Y la urgencia está dada. De hecho, fue el propio presidente de la República que puso urgencia, de acuerdo a sus facultades, a una serie de proyectos de ley que se tramitan en el Congreso. Y sin embargo, hay una ausencia muy grande del presidente de la República exponiendo a Carolina Toá y por lo tanto deteriorando a Carolina Toá, porque todo esto significa deterioro. Y Carolina Toá intentando dar en el gusto o dejar tranquilos a las 2 almas de la coalición. Pero esto tiene efectos muy, muy grandes, no solamente por el deterioro de Carolina Toá, sino porque además esta disputa no se resuelve. Y el único que la puede resolver, ¿quién es? Yo creo que el presidente, que es el primus inter pares, ¿no es cierto?, entre todos, ¿no? Es el presidente el que tiene que tomar una decisión y no la toma, no es capaz de tomarla hasta el momento. Hay declaraciones, por ejemplo, de Natalia Piergentile. ¿Quién es ella? Presidenta del PPD. ¿Quién es ella? Del mismo partido que Carolina Toá, que dice, aquí no es que Carolina Toá esté complicada, es que la agenda de seguridad del gobierno que ella encabeza ha tenido dificultades por los mismos miembros de la coalición. Esto es un revés para todo el gobierno. Declaraciones de Natalia Piergentile. Más que eso, ¿qué comentario podemos hacer frente a eso? Casi ninguno. Está todo dicho, ¿no? O sea, toda la agenda de seguridad del gobierno complicada, incluyendo, obviamente, quien está encargada de la seguridad pública, que es Carolina Toá. Raúl Leiva, expresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, él es del Partido Socialista. Él dice, en la primera etapa del gobierno no llegaron proyectos de ley a la comisión y tampoco hubo urgencia para ninguno. Le da la razón a la oposición, no hubo nada. Con la llegada de la ministra Toá, esto se ha ido revirtiendo, más o menos. Todo esto es muy, muy complejo y evidentemente que el deterioro que se está produciendo a nivel gubernamental es claro. Ahora, también es evidente que si siguen las dudas en cuanto al empleo de las armas por parte de Carabineros, eso va a provocar otros problemas. ¿Para quién? Bueno, para el director de Carabineros, para el general director de Carabineros. Obviamente, porque las cosas no están pacíficas al interior de Carabineros respecto del alto mando. Y ahí vamos a tener otro problema más. El asunto está muy complejo. Incluso se dice, con todo esto de decretar estado de excepción, lo vamos a conversar, estado de excepción constitucional para la región metropolitana, primero que las Fuerzas Armadas no quieren. En segundo lugar, que aunque quisieran, no hay soldados, no hay personal suficiente. Y tercero, que ya habría una agenda preparada que en el caso de que, ojalá no ocurra, que asesinen a otro carabinero, se decretaría un estado de excepción
esta palabra ya se usa, acotado, solo para el eje Américo Vespucio, en un sector determinado. Ese sería el plan, porque el asunto no da para más. ¿Será eso suficiente o no? Fuerzas Armadas que, como bien dicen, no quieren, que ya están bastante saturados con lo que les corresponde hacer tanto en el norte como en el sur del país, que han tenido conversaciones tanto con el presidente como con la ministra de Defensa en relación a lo que va a pasar en algunos meses más. Yo sé que ahora parece lejano, pero de pronto vamos a estar ahí ya el próximo 11 de septiembre, los 50 años del golpe. Por lo tanto, hay una serie de temas que se van cruzando en la misma discusión. En relación a lo que mencionabas de esta marcha que se hizo afuera del Congreso, momentos, esto es previo al último asesinato, ¿no?, del carabinero Palma, del suboficial mayor, fue ascendido póstumamente. En esa marcha, además del diputado Ibáñez, estaba la hija de la ministra del Interior, que eso también tiene, digamos, no necesariamente tienen que pensar lo mismo, está claro. Ella también es militante de Convergencia Social y también se vio en unas fotografías que ella también estaba participando en contra de una legislación que su mamá estaba defendiendo, digamos, adentro del hemiciclo. Eso como parte de... Eso a mí no me parece tan grave. No, pero es que hay que contarlo igual, pues igual estaba ahí, claro, igual estaba ahí. O sea, digamos, ella es Salinas Toa, la hija de la fotografía. Eso por contar algo. Ahora, obviamente esto tuvo un cambio muy fuerte después de lo que sucedió con este homicidio del suboficial mayor Palma, porque de anuncios de reserva de constitucionalidad, ¿te acuerdas de llevarlo al Tribunal Constitucional? Eso de inmediato se bajó en el momento en que el presidente promulgó la ley el día viernes después de lo que sucedió con el carabinero. A mí me pareció muy grave lo que hizo el presidente del Partido Convergencia Social, el diputado Ibáñez, con respecto al presidente de la República. Es gravísimo y le da la razón al socialismo democrático, que están muy divididos. Lo segundo, con respecto a lo que pasó en San Antonio, el padre dice, pero ¿por qué le dispararon? Andaba con un auto sin papeles. Dos cosas acá. No, intentaron atropellar a un carabinero. No, el tema no es el auto sin papeles. Intentaron atropellar a un policía. Dos, ¿no tiene papeles porque estaba atrasado en la revisión técnica? ¿O no tiene papeles porque es un auto que lo adquirieron de mala manera? ¿A quién se lo adquirieron? Hay que distinguir aquí. Eso de ausencia de papeles puede tener distintas connotaciones. Se atrasó en la revisión técnica, puede ser, pero su